Hablamos del plenario sindical que va a haber hoy en Varadero del PJ bonaerense, y uno de los sindicalistas que estará allí, no sé si ya está, es Roberto Baradel, y estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Baradel? Aquí Fernando Silveira, Jimena Fuerte del Destape Radio, te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿estás ahí? No, todavía, ¿no? No, Más tarde. no, estoy en La Plata, voy a ir un poquito más tarde. Tengo algunas actividades todavía. Está. Bueno, ¿cuál es la idea de este encuentro? Yo hablaba, bueno, de las dificultades económicas, estaba leyendo una encuesta a propósito de cómo veía la gente el futuro. Está realmente complicada la situación. Igual hay paritarias abiertas, hay algunos gremios que están llegando a acuerdos. ¿Cuál es el panorama que se va a presentar hoy en este encuentro en Varadero? Bueno, es una convocatoria que ha hecho los compañeros y las compañeras que integran el PJ, que provienen del sindicalismo, ¿no? Dirigentes como Cecilia Cecchini por la CTA, Walter Correa y Vanessa Siley por la Corriente Federal, o Plaini por el moyanismo, por la CGT. Bueno, han hecho, y otros compañeros, otras compañeras que lo integran, ¿no? Compañeros del SADOR, de la bancaria, que lo que han decidido antes del 1 de mayo de hacer un encuentro y un pronunciamiento con la voz de los trabajadores y las trabajadoras para que el PJ y por supuesto el Frente de Todos tengan en cuenta, y las fuerzas populares, en realidad no solamente las fuerzas populares, tengan en cuenta el planteo que hacemos los trabajadores con varias cuestiones, ¿no? El tema del pago de la deuda, no queremos que haya ajuste, que la paguen los que la fugaron, que fugaron el dinero del préstamo del Fondo Monetario, las condiciones de trabajo, rechazar lo que intentan plantear en los sectores de poder, que es quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Es fundamental que demos una discusión, también se va a discutir en el tema de las comisiones, en el tema de la justicia. Hay una convocatoria multisectorial para el día 5, donde nos vamos a expresar claramente, planteando el rechazo a la maniobra que hizo la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura, y que tiene que haber ampliación de los miembros de la Corte, y una reforma judicial que plantea una justicia independiente, no como ahora, que un sector del Poder Judicial lo que hace es garantizar la impunidad a los sectores de poder y perseguir a través de la OTA a sectores que enfrentamos al poder, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que haber una justicia independiente, no tiene que haber impunidad para nadie, y eso creo que amerita que haya un fuerte debate en la sociedad y iniciativas políticas que puedan plasmarse en la práctica, ¿no? El tema de la inflación, los salarios, los formadores de precios, como bien vos decías, el tema de las paritarias del gobierno. Yo creo que el tema del poder adquisitivo son dos caminos, o que son caminos que son fundamentales, ¿no? Uno es el tema de o dos estrategias más que dos caminos. Uno es el tema del salario y la paritaria. Sí. Y eso el gobierno está cumpliendo, ha manifestado la necesidad que estén los salarios por arriba de la inflación y demás. Sí. Bueno, y ahora pedimos reapertura, nos han convocado y demás. El otro camino, o la otra estrategia, es parar la escalada de precios. Y ahí le está faltando al gobierno mayor determinación para poder enfrentar a aquellos formadores de precios que no lleven adelante las maniobras especulativas que están llevando adelante, porque la alta inflación
que tenemos le afecta al poder adquisitivo del salario de los trabajadores, más aún aquellos que reciben programas sociales y que la mayoría del dinero lo utilizan en la canasta alimentaria, y todavía los valores son más altos que la inflación en la canasta alimentaria, pero también afecta al pequeño y mediano empresario, al pequeño productor, porque no le dan precios o le dicen hasta fin de mes nada más este precio, después veremos, o retasean las mercaderías, los pedidos, diciendo no hay, para especular con el tema del aumento de precios. Bueno, todo eso yo creo que el gobierno debería tomar, algunas medidas las viene tomando para no ser injusto, pero creo que las tiene que profundizar para poder parar esta escalada inflacionaria. También tenés una mirada crítica sobre la gestión de Martín Guzmán, que fue muy apuntado desde el kirchnerismo esta semana. No, lo que digo es que hay medidas que hay que profundizar y hay que enfrentar a algunos sectores que hoy lo que están haciendo es especular con la necesidad de todos los argentinos. Están concentrando la riqueza y están ganando mucho, y a costa de todos los argentinos, pero no es que están ganando de una manera que gane el empresario, está bien, eso tiene que ser así. Ahora, no especulando, ¿cómo puede ser que no haya... el tema de la guerra fue un tema. Ahora, acá de la noche a la mañana aumentaron 1.000 pesos la bolsa de harina, y en Bolivia eso no se dio. Y que me expliquen cuál es la diferencia en un país y otro, ¿no? Si el país es el factor externo nada más. Entonces, bueno, creo que hay que ponerse firme con algunos sectores que intentan seguir acrecentando sus ganancias, pero de una manera que no es correcta, perjudicando a la mayoría. ¿Y cómo ves estas diferencias que se hacen públicas dentro del Frente de Todos? Uno de los principales temas es la dirección de la política económica, ¿no? Pero decíamos al principio que es difícil para el gobierno y para cualquier oficialismo seguir adelante con estos niveles de discusión interna que salen a la luz. El debate creo que está bien, porque es un frente que en el cual conviven diferentes sectores, pero una cosa creo que es el debate. Hay un punto donde hay que ponerse de acuerdo en ese mismo frente y decir, bueno, estos son 3, 4, 5 puntos que hay que llevar adelante como estrategia para cumplir con las expectativas electorales. ¿Por qué la sociedad votó al Frente de Todos? Para transformar la realidad. Y entonces ahí claramente que se pongan las diferencias está bien, porque hay un debate abierto de cuáles son las estrategias. Ahora hay un punto en los que nos tenemos que poner de acuerdo todos, diciendo, bueno, son estos 4 o 5 puntos que se tienen que llevar adelante, tanto el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y creo que eso amerita la madurez, la templanza y la visión estratégica de los principales dirigentes, porque en el conjunto de la base, de la militancia y demás, está planteado así, ¿no? Es lo que se está reclamando. Claro. Ahora es un gobierno que ha tenido que atravesar dificultades, ¿no? La pandemia, esta negociación de la deuda tan complicada, primero con los privados y después con el Fondo Monetario Internacional, y ahora la guerra, ¿no? Es un gobierno que tiene... no es por andar poniendo excusas, digamos, a la gente que está sufriendo en este momento, pero ha tenido que atravesar muchas dificultades. No, sí, muchísimas. Primero lo de la deuda, que es un desastre, pero bueno, uno ya sabíamos que teníamos que reparar el desastre que había dejado el macrismo en términos económicos, sociales, políticos en la Argentina. Después es verdad, la pandemia no la esperaba nadie, sobrevino de forma abrupta y generó el daño que, bueno, lamentablemente sufrimos en más o menor medida cada uno de nosotros,
hizo daño lo económico, lo productivo, daños en la salud, en la educación. Bueno, ahora hay que prepararse para reparar esos daños también. Y bueno, y el tema de la guerra, que también, que aprovechan los vivos en términos, por supuesto que el tema de la guerra, nos expresamos todos, no tiene que existir guerra, las diferencias se tienen que dirimir en el ámbito diplomático, con una crítica a lo que es el poder mundial en general, ¿no? Porque algunos que critican la guerra son los que la mismos, son los que la promueven. Entonces, pero más allá de esa cuestión, el tema de la guerra también implicó que haya dificultades con determinados insumos, pero además de las dificultades están los vivos de siempre, los pícaros de siempre, que se aprovechan todavía aún más de una situación desventajosa, entonces, para el conjunto. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que el gobierno tendría que tener mayor determinación. No se les puede permitir a los formadores de precios que especulen con la necesidad de todos los argentinos. Hay que ponerle un límite. Nadie dice que no ganen. Ahora, que ganen correctamente, no especulando y metiéndole la mano en el bolsillo a la mayoría de los argentinos. Veo que, bueno, tu posición, al lado de otras voces que hemos escuchado, no es tan crítica respecto a Guzmán, me parece, y a la política económica en general. Sos más contemplativo con las dificultades que vienen teniendo. No, más que contemplativo, no, digo claramente qué es lo que se tiene que hacer, que creo que es lo que no sé, a ver, estoy planteando una cuestión, cada uno sabe lo que dice y por qué lo dice. Yo lo que creo que el debate es bueno, que las críticas que se han planteado con respecto al tema de la gestión de gobierno, muchísimas estoy de acuerdo. Por ejemplo, Hugo Yasky planteó que se abstuvo claramente con el tema, sí, del fondo, sí, bueno, del acuerdo con el fondo, porque veíamos cuestiones que no estamos de acuerdo concretamente, y creo que el gobierno tiene que tener más determinación para enfrentar a determinados sectores. Ahora, creo que tenemos que todos tener una posición constructiva. Constructiva, digo todo, la primera responsabilidad la tiene el presidente de la Nación, en eso, de convocar al conjunto, más allá de las críticas. Y todos tenemos que ver cómo generamos las condiciones para que realmente se lleven adelante las políticas necesarias. Y los trabajadores, el gobierno las tiene que llevar adelante. Y si no las lleva adelante el gobierno, los trabajadores, los movimientos sociales nos tenemos que movilizar reclamando que se lleven adelante esas cuestiones. ¿Por qué no fue posible un acto de 1 de mayo conjunto? Mañana se van a movilizar las organizaciones sociales, ¿no? Sí, bueno, un acto hoy, lo que se intenta el 30 es sumar a diferentes sectores, el de la CGT, el de la CTA, la Corriente Federal y demás. Yo creo que hay... A ver, el otro día lo dije, ¿no? El problema lo tenemos más los dirigentes que los trabajadores. Los trabajadores reclaman unidad y objetivos claros, ¿no? Sí. Y creo que en eso tenemos de eso nos tenemos que hacer cargo, y tenemos que ser capaces de definir claramente cuál es la contradicción principal y dejar de lado las diferencias sectoriales, a ver si me conviene un poquito más a mí, un poquito más al otro, si con esto que le conviene al otro y no me conviene a mí, no, lo que le conviene a la sociedad, lo que le conviene a los trabajadores, no nos conviene a todos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, defender un camino que nos lleve a una Argentina con trabajo, con salud, con educación, con producción, con pleno empleo, una Argentina que se pare frente a los monopolios y le digan: señores, acá hay límites concretos y nosotros defendemos el interés del conjunto de la sociedad
y no los privilegia una pequeña minoría, y eso se hace en unidad y también con objetivos claros. Pero vuelvo a decirte que yo creo, ojalá los dirigentes sindicales de todas las centrales del país estemos a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que demanda el conjunto de la clase trabajadora. Te puedo asegurar que yo recorro mucho, recorro no solamente las escuelas, voy a hospitales, a lugares de trabajo y demás, y el conjunto de los trabajadores reclama unidad y estrategias comunes para poder enfrentar los ataques de la clase dominante y para poder definir o por lo menos incidir en la definición de políticas públicas que nos permitan salir de esta situación. Muy bien, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes.